Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos reunidos en el curso de Psicología Política. En este espacio de reflexión nos convoca una pregunta que parece compleja, pero que la vemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que aprendemos a ser ciudadanos y de qué manera ese aprendizaje puede frenar la violencia en nuestra sociedad? Hablaremos sobre socialización política, sobre la construcción de la subjetividad y ese objetivo común, los escenarios de no violencia. Para esto nos acompañan hoy Rosemary y César, con quienes dialogaremos al respecto. Entonces, empecemos en cómo aprendemos lo político. ¿Quién Cordial quiere? saludo, César, compañeros. Claro que sí. Vamos a iniciar con la socialización política. Resulta que la socialización política es el proceso mediante el cual una persona o un ciudadano del común se convierte en un actor político o en un gestor de proyectos, digámoslo así. Eh, es ese proceso en el que adquiere valores, información, creencias, se culturiza, conoce, interactúa con agentes políticos que ya están experimentados en el tema. Bueno, eso se da en escenarios comunitarios principalmente. ¿Por qué? Porque es allí en los escenarios comunitarios donde inicia la socialización de las personas hasta convertirse en actores políticos que proponen proyectos sociales, que llevan una vocería y que nos presentan ante los entes encargados de gestionar los recursos para realizarlos. Bueno, Rosemary, yo pienso frente a esto que dices, sí, tienes toda la razón. La socialización política es ese proceso mediante el cual incorporamos valores, creencias, símbolos de poder. Creo que empieza en la familia, luego en la escuela, vamos a la calle y lo vemos fuertemente ahora en las redes sociales. Sí, también yo también quiero hacer un aporte ahí sobre ese tema, chicas. Pues es que definitivamente gracias a esto las personas no solamente adquieren unos conocimientos, sino que empiezan a verse como participantes activos en cada entorno en donde se empieza precisamente a construir esa subjetividad política. Y lo dices tú, vemos ejemplos en diferentes circunstancias en donde esto ya no se vuelve solamente como un caso de momento, sino que se va generalizando y se va llevando a diferentes escenarios. Es una muy buena alternativa este tema de subjetividad política. Así es, César. Entonces, eh, ¿cómo se construye esta subjetividad? Entonces vemos que la socialización es el camino, ¿verdad? Y la subjetividad es el caminante. Pero ¿cómo influye esto en que alguien decida actuar de una forma u otra? ¿Cómo adquiere esta persona la autonomía? Pues bueno, Bueno, les voy contando, les cuento un poquito sobre de pronto ese punto. Esos temas de que cómo viene esa autonomía, yo creo que se viene también con la intención de querer un verdadero cambio, de poder participar ante una sociedad de la manera positiva. Cuando nosotros empezamos un diálogo para tratar de disolver situaciones complejas, pues ya empezamos a iniciar un cambio en la sociedad, un cambio que evoluciona y no solamente en el contraste familiar, sino que lo llevamos a diferentes escenarios. Yo creo que ahí es donde precisamente empieza ese rol del psicólogo y sobre todo en el tema de político, en donde podemos aportar ideas y ser partícipes de las ideas de otros. Bueno, César, yo pienso que sí. Esta construcción puede ser defensiva o agresiva. Ahí es donde entramos nosotros a participar, porque si la socialización se fomenta en medio de la empatía y el pensamiento crítico, se puede construir una respuesta con autonomía y no defensiva y agresiva, ¿sí? Sino algo cotidiano, algo chévere. Es disfrutar del tema político, de esta subjetividad. bueno, Marian y César, creo que sí, totalmente de acuerdo, muchachos. Sus aportes son muy enriquecedores, pues porque lo que no teníamos claro, lo acabamos de aclarar.
Por último, quiero decirles que la subjetividad también se conforma mediante interacciones sociales. O sea, este es el resultado que le queda al sujeto político de la socialización política, que es el proceso que sufre esta persona hasta convertirse en un agente de cambio, o en un líder comunitario, o en un actor social, o bueno, como lo queramos llamar, ya sabemos que tiene varios sinónimos. Esta persona se apropia de discursos políticos y los convierte en proyectos de comunidad. O sea, no puede actuar esa sola persona. Que un agente político lleve el liderazgo no quiere decir que el proyecto sea de una sola persona. Eso también, en la socialización, también esa parte la tiene que aprender, ¿no? A trabajar en grupo, a tener bases como el respeto, la empatía, la solidaridad, impregnarle eso a su comunidad para que trabaje pues de la mano y todos esos proyectos que se proponen y todas esas metas se cumplan. Rosemary, exacto. Por eso es importante que tengamos en cuenta que una subjetividad política sana es aquella que permite que el sujeto se reconozca como alguien capaz de transformar, sin necesidad de anular al otro. Ahí es donde empezamos a hablar de paz, cuando Así es. respetamos las diferencias con el otro. Sí, es difícil cuando en un escenario se presenta precisamente las discusiones y cuando se deja que esas discusiones se vuelvan más acaloradas, más complicado para llegar a una decisión que beneficie a las diferentes partes. Entonces, Claro, pues ahí nos damos cuenta de lo César, importante que son los diálogos. ahí llegamos sí al es. punto central de este conversatorio. ¿Cómo estos procesos producen y reproducen escenarios de no violencia? Correcto. Bueno, Pues muchachos, quiero empezar por definirles cuáles son los posibles escenarios de no, o cuáles son esas acciones que nos llevarían a posibles escenarios de no violencia. La educación emocional, la cultura de paz, la internacionalización de las normas, la influencia de los movimientos sociales y todas aquellas acciones que podamos enseñarle a la comunidad para construir esos escenarios de no violencia. Bueno, Rosemary, yo creo que es importante, sí, lo que dices, pero pienso que lo primero que debemos tener claro es que la no violencia no es igual a pasividad. Es una forma de lucha y resistencia. Los procesos de socialización que priorizan el diálogo y el reconocimiento del otro como igual cortan la cadena de violencia. Es importante entender que el conflicto es natural, pero la violencia ya es una elección. o Claro si que nos sí, pueda. enfocamos en ese proceso, específicamente escenarios de no violencia, los procesos de socialización política cumplen un paquete, un plan que definitivamente nos enseñan. Mire, de manera directa e indirecta se pueden evidenciar esas alternativas en donde uno las puede seguir y relacionarse para poder resolver esos conflictos. Mire, uno de esos primeros momentos o estadios son procesos que se crean en esos escenarios y que se promueve el diálogo. Por ejemplo, en el hogar, en una comunidad, por ejemplo, en una junta de acción comunal, allí, se generan esos momentos y es allí donde también pues se puede pasar a una instancia mayor porque tenemos que, uno, empezar a prestar atención a las ideas y opiniones de los demás para que con esto Sí, se construyan bases sólidas para seguir avanzando en algo que muestre una capacidad de referente beneficio a una comunidad. César, lo vemos claramente hoy en día. eh, en las redes sociales vemos mucho el tema de la violencia y no violencia. En este momento en que estamos en el tema político con la derecha e izquierda, podemos ver simplemente en los comentarios cómo se genera la violencia, ¿verdad? Ujú. Cómo agreden al otro verbalmente por no estar de acuerdo con su pensamiento, con su ideología política. Por eso es tan importante que cuando se socializa, sobre todo con los jóvenes, se socializa en la cultura del cuidado y la palabra, porque así se reproducen escenarios de paz. Es triste, pero para cambiar la realidad de violencia del país no basta con firmar acuerdos. Hay que transformar la manera en que socializamos políticamente. Hay que aprender a socializar políticamente. y hay que aprender también, Mariana. Yo digo que va a citar una frasecita de Benito Juárez que dice, la paz es el respeto al derecho ajeno. O sea, si nosotros entendemos que como personas, que como ciudadanos,
independientemente de si nosotros seguimos un partido político, como tú podías el ejemplo, o si tenemos una etnia diferente, o si tenemos un color de raza diferente, o si creemos en una religión diferente. Yo digo que la multiculturalidad nos permitiría aprender de los demás y no estigmatizarlos por aquello o por lo otro, más bien respetar esa diversidad y aprender de eso, creo yo que es muy importante. Pienso también que es muy importante que siempre que se va a generar una discusión pacífica, sea basada en la palabra, porque es más poderosa la palabra que tiene razón que el golpe, ¿verdad? Es verdad. Claro que Además, hay que tener en sí, cuenta otro tema importante, sobre todo es que es la promoción de los valores, el respeto, la empatía. Esto, si se lleva en conjunto, va a generar un espacio de justicia que podría ser muy necesario para tocar estos temas en donde, pues, hoy por hoy, como tú lo has dicho, no solamente en las redes sociales, sino en la vida cotidiana vemos ese choque, esas diferencias que ya no se respetan, sino que forman una explosividad y que al final termina siendo un riesgo emocional y la convivencia para diferentes personas. Entonces, pues, si se logra promocionar esos aspectos de valores, yo creo que las cosas tienden a mejorar y por eso, pues, es muy importante el rol de psicólogo en cada uno de esos espacios. Bueno, compañeros, muchas gracias. Para cerrar este diálogo tan ameno, quiero recordar aprovechamos algo así, Nancy. a quienes nos ven y nos escuchan. La próxima vez que dialogues con alguien que piensa distinto, recuerda, estás haciendo política y posiblemente construyendo un escenario de no violencia. Vale, Claro muchas que Hasta la sí. gracias. próxima. Vale, chao. A ustedes muchísimas gracias.